El objeto de este video es presentar el tema de servicio sincronizado en la situación de máquinas paralelas idénticas y máquinas paralelas no idénticas. La agenda incluye dos partes. Primero, múltiples máquinas paralelas idénticas. Segundo, múltiples máquinas paralelas no idénticas. Primero vamos a ver el caso de múltiples máquinas paralelas idénticas. Observemos primero este ejemplo de dos máquinas, en donde el tiempo de máquina parada es igual a 1 y el tiempo de máquina en marcha es igual a 1 en minutos. El tiempo automático de máquina para cada máquina es 4 minutos, dado que las dos máquinas son idénticas y están en paralelo. Observemos que el operario gasta un tiempo MP preparando la máquina 1, luego gasta un tiempo MM desplazándose hacia la máquina 2. En ese momento prepara la máquina 2 y se demora un tiempo de MP y luego se vuelve a desplazar hacia el origen de la batería en un tiempo MM. Observemos los colores. Los colores azules representan la máquina 1 y los colores verdes representan la máquina 2. El operario realiza la preparación y el desplazamiento hacia la siguiente máquina en cada una de sus actividades. Las azules corresponden a las actividades de la máquina 1 y las verdes corresponden a las actividades de la máquina 2. En este orden de ideas, el tiempo de ciclo de batería corresponde al tiempo entre dos salidas consecutivas en cada una de las máquinas. Entonces, el tiempo de ciclo de batería es igual a MP más TM, dado que el ciclo se repite en cada una de las máquinas cada MP más TM unidades de tiempo. Esto significa que el tiempo de ciclo de batería en este caso es MP más TM igual a 1 más 4 igual a 5 minutos. El tiempo de ciclo unitario es el tiempo promedio transcurrido entre dos salidas consecutivas del sistema. En este caso tenemos dos máquinas. Eso significa que el tiempo de ciclo unitario es igual al tiempo de ciclo de batería dividido entre n, dado que n es igual a 2. Como el tiempo de ciclo de batería es 5, entonces el tiempo de ciclo unitario es igual a 5 sobre 2 igual a 2.5 minutos. Observemos en la gráfica que en cada ciclo de batería lo que está pasando es que el sistema está sacando dos piezas. Por ejemplo, en este ciclo de batería está saliendo una pieza de la máquina 2 y otra pieza de la máquina 1. Por eso el tiempo de ciclo unitario es igual al tiempo de ciclo de batería dividido entre 2. En general, tiempo de ciclo unitario es tiempo de ciclo de batería dividido entre n si la celda de manufactura o batería tiene n máquinas en paralelo. Una vez calculado el tiempo de ciclo unitario, podemos calcular la capacidad productiva del sistema hombre-máquina o tasa de producción o throughput del sistema hombre-máquina dividiendo 1 en el tiempo de ciclo unitario. Para el ejemplo, veíamos que MP igual a MM igual a 1 y el tiempo de máquina igual a 4, entonces el tiempo de ciclo de batería es 5 y por tanto el tiempo de ciclo unitario es 5 sobre 2, dado que el sistema tiene dos máquinas en paralelo idénticas. Entonces el tiempo de ciclo unitario es igual a 2.5 minutos por pieza y por esta razón el throughput es 1 sobre 2.5 que corresponde a 0.4 piezas por minuto o 24 piezas por hora. Una pregunta interesante consiste en determinar qué ocurre si se aumenta el número de máquinas o se disminuye el número de máquinas. La lógica nos dice lo siguiente: si se incrementa el número de máquinas, es posible que una o más máquinas queden ociosas durante gran parte del ciclo de trabajo, mientras que el operario va a tener mayor carga de trabajo y no va a tener tiempo de reposo. Lo contrario ocurre si se disminuye el número de máquinas. En este caso, el operario va a tener menos carga de trabajo y va a tener más tiempo ocioso,
mientras que las máquinas van a estar ocupadas casi la mayor parte del tiempo. Para máquinas idénticas paralelas, hemos supuesto que los tiempos de preparación de la máquina MP y máquina en marcha son iguales para las dos máquinas. En este orden de ideas, la inactividad del operario se presenta en esta situación. dp, duración de parada, se calcula restándole al tiempo de ciclo de batería un múltiplo del número de máquinas de MP más MM. La situación análoga se presenta cuando son las máquinas las que tienen tiempo ocioso. En este caso hablamos del concepto de interferencia de máquina, que se presenta en esta situación. El tiempo de ciclo de batería es el número de máquinas multiplicada por MP más MM, porque en esta situación el operario no tiene tiempos ociosos y el ciclo del operario se está sincronizando con el ciclo de preparación de máquina y máquina en marcha correspondiente a 3 máquinas en paralelo. Por eso en esta situación el tiempo de ciclo de batería es N por MP más MM. Esto provoca que sean las máquinas las que tengan que esperar y el tiempo de interferencia de máquina o tiempo de espera de máquina es igual al tiempo de ciclo de batería menos MP más TM, como lo vemos en el dibujo. Si vemos el tiempo de interferencia se calcula restándole a 3 veces MP más MM el tiempo en que la máquina está parada más el tiempo en que la máquina está funcionando. Esto significa que I es tiempo de ciclo de batería menos MP más TM. Para el cálculo de los indicadores, estamos interesados en medir el valor de esos indicadores en estado estacionario, una vez superado la fase transitoria. Para una situación en la cual las máquinas esperan, o sea, se presenta interferencia de máquina, entonces la interferencia de máquina se calcula como tiempo de ciclo de batería menos MP más TM, como vimos en la diapositiva anterior, en donde el tiempo de ciclo de batería es un múltiplo del número de máquinas de MP más MM y el tiempo de ciclo unitario es tiempo de ciclo de batería sobre M. En resumen, tenemos dos posibles casos. El primero, demora en proceso. Este caso se produce cuando el número de máquinas es relativamente pequeño. Segundo caso, interferencia de máquinas. Este caso se produce cuando el número de máquinas es relativamente grande. Hablamos de demora en proceso cuando los operarios tienen tiempo ocioso. Hablamos de interferencia de máquina cuando son las máquinas las que tienen tiempo ocioso. El caso de existencia de demora en proceso corresponde a una duración de proceso o demora en proceso mayor que 0. Este caso se conoce como el caso de subasignación de máquinas y repito que es el caso de un operario inactivo. El segundo caso, cuando hay interferencia de máquinas y es mayor que 0. Este caso se conoce como el caso de sobreasignación de máquinas y corresponde a un operario saturado que no tiene tiempo ocioso. Si hay demora de proceso, el tiempo de ciclo de batería se calcula como MP más TM. Si hay interferencia de máquinas, el tiempo de ciclo de batería se calcula como N multiplicado por MP más MM. En cualquiera de los dos casos, la duración o demora de proceso se calcula como tiempo de ciclo de batería menos N por MP más MM e interferencia de máquinas se calcula como tiempo de ciclo de batería menos MP más TM. En cualquiera de las dos situaciones, o hay demora en proceso o hay interferencia, pero no se puede tener al mismo tiempo demora en proceso e interferencia. Eso significa que si hay demora en proceso, la interferencia de máquinas es 0. Y si hay interferencia de máquinas, la demora en proceso es 0.
Notemos también que el tiempo de ciclo de máquinas es exactamente igual al tiempo de ciclo de operarios. En esta situación en la cual el operario está saturado, el tiempo de ciclo de máquinas es 2 veces MP más MM, el cual corresponde exactamente al tiempo de ciclo de batería. Esta situación se repite en todos los casos. En una situación ideal, queremos que el sistema hombre-máquinas no tenga ni interferencia de máquinas ni duración de parada. Eso significa que ninguno de los dos, ni el operario ni ninguna máquina, tienen tiempo ocioso. A partir del modelo matemático que hemos deducido hasta aquí, podemos encontrar cuándo se produce esa situación ideal. Dado que ya sabemos qué es o cómo se calcula la duración de parada y cómo se calcula la interferencia de máquinas, haciendo que estos valores sean iguales a ceros, obtenemos entonces que n por mp más m igual a mp más tm, y el número de máquinas ideal correspondería a el cociente de mp más tm sobre mp más mm. N asterisco igual mp más tm dividido entre mp más mm. Esta fórmula es una fórmula muy importante que debemos tener en cuenta. Si en esta relación n asterisco es un número entero, ya sabemos cuál debe ser el número de máquinas ideales en la línea de producción. El problema es cuando n asterisco no es necesariamente un número entero. Esto nos remite a algo muy importante. N asterisco corresponde al punto de quiebre en número de máquinas. Si el número de máquinas es menor que el punto de quiebre dado por este n asterisco, tenemos una situación en la cual existe demora de proceso. Eso significa que como el número de máquinas es relativamente pequeña, entonces el operario va a tener tiempos ociosos. Recordemos, si n es menor que n asterisco, estamos en una situación de subasignación de máquinas con demora en proceso para el operario. Esta sería la relación que valdría en esta situación. N por mp más mm es menor que mp más tm, porque n es menor que n asterisco. Recordemos que el tiempo de ciclo básico en su asignación de máquinas se calcula como mp más tm. A partir del punto de quiebre del número de máquinas, entonces podemos deducir que si el número de máquinas es mayor que el punto de quiebre, estamos en una situación de sobreasignación de máquinas. Eso significa que el sistema hombre-máquina tiene muchas máquinas, lo que corresponde a una situación de existencia e interferencia de máquinas, en la cual el cuello de botella del sistema serían los operarios, porque estos no tienen tiempo ocioso. Recordemos que en esta situación el tiempo de ciclo básico es n por mp más mm, como lo vemos claramente en cada una de estas gráficas. Dado que n es mayor que n asterisco, se deduce la relación n por mp más m mayor que mp más tm. Esta sería la forma de identificar, dado cualquier sistema, si tenemos una situación de subasignación o sobreasignación. Lo único que hay que hacer es verificar cuál de estas dos condiciones se cumplen. Y en ese caso sabremos si el sistema está en subasignación o sobreasignación. ¿Cuál de estas dos situaciones es la mejor? Eso dependerá de cuál es el criterio que tenemos para nuestro diseño. Podemos tener en cuenta, por ejemplo, seleccionar el número de máquinas que minimiza el costo de operación, o seleccionar el número de máquinas que maximiza la tasa de producción. Esa sería una forma de diseñar una línea hombre-máquina. Resumiendo lo que tenemos hasta ahora, en una situación de máquinas idénticas paralelas, en las cuales el tiempo de preparación de máquinas MP, el tiempo automático de máquinas TM, el tiempo de máquina en marcha MM son iguales para todas las máquinas, podemos entonces identificar si el sistema está en su asignación del número de máquinas o sobre asignación del número de máquinas. La forma de hacerlo es muy sencilla. Si n por mp más mm sobre mp más tm es menor que 1, tenemos entonces su asignación de máquinas.
De lo contrario, o sea, si n por mp más mm sobre mp más tm es mayor que 1, tenemos sobreasignación de máquinas. Para la primera situación, su asignación de máquinas, entonces el cuello de botella es el sistema de máquinas. En este caso, los operarios tienen tiempo ocioso. La forma de calcular el tiempo de ciclo de batería, el tiempo de ciclo unitario, el throughput, la duración de la parada y la interferencia de máquinas está en esta tabla para cada una de las dos situaciones, tanto para su asignación de máquinas como para sobreasignación de máquinas. Por favor, tengamos en cuenta esta tabla para calcular todos los parámetros del sistema hombre-máquina en una situación en la cual tenemos máquinas idénticas en paralela con máquina parada, tiempo de máquina y máquina en marcha iguales para todas las máquinas. En el diseño del sistema hombre-máquina podemos tener en cuenta dos criterios, el costo por pieza o la tasa de producción. Para el costo por pieza pues, debemos tener en cuenta el salario por hora del trabajador y el costo de cada máquina. El salario incluye inactividad, o sea, DP, y el costo de la máquina incluye también inactividad de máquina, o sea, interferencia de máquina. El costo de producción por unidad se puede calcular a partir del costo del operario por unidad de tiempo y el costo de la máquina por unidad de tiempo. Dado que el sistema tiene n máquinas paralelas, entonces el costo por unidad es igual al costo del operario más el costo de las máquinas. Y el costo del operario es el costo operario multiplicado por el tiempo de ciclo unitario, y el costo de las máquinas es el número de máquinas por el costo de cada máquina por el tiempo de ciclo unitario. Vemos que las unidades cuadran porque si multiplicamos KOP en pesos por unidad por TCU en minutos por unidad nos da en pesos por unidad. Lo mismo para la multiplicación de KM por TCU. Tengamos en cuenta esta forma de calcular el costo por unidad para el sistema hombre-máquina. A partir del modelo de costo unitario C sub P, entonces, en la primera situación en la cual hay demora en el proceso, dp mayor que 0, n menor que n asterisco, el costo unitario es KOP MP más TM sobre N más KM MP más TM, que se simplifica como KP más NKP multiplicado por MP más TM sobre N. Notemos que si N es menor o igual que N asterisco, entonces tenemos una situación de demora en el proceso y el costo unitario disminuye a medida que se incrementa el N. En situación 2, si N es mayor que N asterisco, en este caso las máquinas tienen interferencia porque las máquinas están ociosas, dado que el tiempo de ciclo unitario en este caso es N por MP más MM sobre N, o sea MP más MM. El costo por unidad nos dará esta expresión. Nótese que las dos expresiones son muy diferentes. En este caso, si N es menor que N asterisco, a medida que aumenta el N se disminuye el costo. En cambio, si N es mayor que N asterisco, el incremento del costo es directamente proporcional al número de máquinas. Observemos cómo se comporta el costo por unidad en función del número de máquinas de la batería o línea de producción o celda de manufactura. Si N es menor que N asterisco, el costo por unidad disminuye a medida que incrementa el N, de acuerdo con la fórmula que hemos deducido anteriormente. Por el contrario, si N es mayor que N asterisco, entonces el costo por unidad se incrementa linealmente. Esto significa que N asterisco nos va a dar idealmente el número óptimo de máquinas que disminuye el costo por unidad. Esto nos da una idea de hacer un diseño de una línea de manufactura escogiendo el número de máquinas de tal manera que se minimice el costo por unidad. Una pregunta muy interesante consiste en determinar
cómo se puede calcular el throughput en términos del número de máquinas de la línea de producción. Como ejemplo, tomemos MP igual a 1, MM igual a 0.1 y TM igual a 3. Recordemos, MP es tiempo de máquina parada, MM es tiempo de máquina en marcha, TM es tiempo automático de máquina. El throughput es N sobre el tiempo de ciclo de la batería. El número de máquinas ideal es MP más TM sobre MP más MM, que corresponde a la situación, repito, ideal, en donde ni el operario ni la máquina esperan. O sea, dp igual I igual a 0. En este orden de ideas, n asterisco sería igual a 3.6 máquinas. ¿Cuál es el número de máquinas que deberíamos escoger? ¿Y cuál es el throughput en cada una de las situaciones? Es posible, en el primer caso, escoger 3 máquinas o 4, y en un segundo caso escoger 4 máquinas. ¿Qué pasa si escogemos 3 máquinas? En este caso, dp es mayor que 0, porque n es menor que n asterisco. Entonces el tiempo de ciclo básico o tiempo de ciclo de batería es mp más tm y el throughput será n sobre mp más tm. Eso quiere decir que n sobre mp más tm es el throughput, será igual a 45 unidades por hora. En la segunda alternativa tomamos n igual a 4. Esto significa que tenemos una situación con interferencia de máquina porque n es mayor que n asterisco y el tiempo de ciclo básico es n por mp más mm. Esto nos lleva a que el throughput, que sigue siendo n sobre el tiempo de ciclo básico o tiempo de ciclo de la batería, igual a 54.54 unidades por hora. Claramente, si n es igual a 4, el throughput es mayor que si n es igual a 3. En esta gráfica podemos observar el comportamiento de la capacidad de producción o throughput en función del número de máquinas de la línea de producción. Si el número de máquinas es menor que n asterisco, el throughput se incrementa de una manera lineal con el número de máquinas. Si n es mayor que n asterisco, el throughput se vuelve constante y es igual a 1 sobre mp más mm. Esto significa que n asterisco es el número mínimo de máquinas ideales que maximiza el throughput. Para el diseño de la línea podemos escoger dos criterios. Primero, costo por unidad de producción. Segundo, throughput o capacidad de producción de la línea. Si seleccionamos, por ejemplo, el criterio de throughput, este criterio sugiere que el número ideal de máquinas en la línea debe ser el valor del n asterisco aproximado por arriba. O sea, el mínimo entero mayor o igual que el n asterisco. Sin embargo, si se escoge este valor como número de máquinas en la línea, es posible que el costo no sea el costo mínimo. Es necesario tener mucho cuidado cuando se aplican simultáneamente estos dos criterios. ¿Qué pasa si el sistema hombre-máquinas consta de un conjunto de máquinas diferentes? Para este ejemplo tenemos 3 máquinas paralelas pero diferentes. Los tiempos de máquina parada MP, tiempo de máquina TM y máquina en marcha MM son diferentes para cada una de las máquinas. Podemos entonces intentar calcular el tiempo de ciclo de la batería en términos de cada una de las máquinas. Desde el punto de vista de la máquina 1, el tiempo de ciclo de la batería sería máquina parada 1 más tiempo de máquina 1. Desde el punto de vista de la máquina 2 sería máquina parada 2 más tiempo de máquina 2. Y desde el punto de vista de la máquina 3, máquina parada 3 más tiempo de máquina 3. Estos tres tiempos son diferentes. Ahora, desde el punto de vista del operario, el tiempo de la batería correspondería al tiempo de trabajo del operario en preparación de máquinas y desplazamiento hacia las máquinas vecinas. O sea, desde el punto de vista del operario, el tiempo de ciclo de la batería sería máquina parada 1 más máquina en marcha 1 más máquina parada 2 más máquina en marcha 3 más máquina parada 3 más máquina en marcha 3, que corresponde a un valor de 8 minutos. ¿Cuál debería ser el verdadero tiempo de ciclo de la batería?
La respuesta es 9, ya que 9 es el tiempo de ciclo máximo entre los tiempos de ciclo desde el punto de vista de las máquinas y desde el punto de vista del operario. Es decir, el tiempo de ciclo de la batería es 9. En este segundo ejemplo tenemos otro juego de valores de máquina parada, tiempo de máquina y máquina en marcha. Si aplicamos la misma idea anterior, entonces el tiempo de ciclo de la batería según la máquina 1 es máquina parada 1 más tiempo de máquina 1 igual a 9. Desde el punto de vista de la máquina 2, máquina parada 2 más tiempo de máquina 2, 10. Desde el punto de vista de la máquina 3, máquina parada 3 más tiempo de máquina 3 igual a 6. Y desde el punto de vista del operario, máquina parada 1 más máquina en marcha 1 más máquina parada 2 más máquina en marcha 2 más máquina parada 3 más máquina en marcha 3, que nos da 11. Y de nuevo, el verdadero tiempo de ciclo de la batería es el máximo entre esos cuatro valores, el cual es 11. Según esto, el tiempo de ciclo de la batería debería ser 11 minutos. Resumiendo esta intuición que resulta verdadera, el tiempo de ciclo de la batería se calcula como el máximo entre los máximos de los tiempos de ciclo de la batería desde el punto de vista de cada máquina y el tiempo de ciclo de la batería según el operario. Entonces el tiempo de ciclo de la batería es el máximo de los máximos entre máquina parada I más tiempo de máquina I y la sumatoria de los máquina parada I más máquina en marcha I. La demora en proceso es la diferencia entre el tiempo de ciclo de la batería y el tiempo de ciclo de la batería desde la perspectiva del operario. Y la interferencia de máquina es el tiempo de ciclo de la batería menos máquina parada menos tiempo de máquina para cada una de las máquinas. Terminamos con algunos ejercicios relacionados con este tema. Ejercicio 1. ¿Cuántas máquinas deben asignarse a un operario para disminuir los costos de operación si el tiempo de carga y descarga de una máquina es 1.41 minutos? Este valor corresponde al tiempo de máquina parada. El tiempo de traslado a la siguiente instalación de un trabajador es 0.08 minutos. Este corresponde al tiempo de máquina en marcha. El tiempo de máquina en alimentación automática es 4.34 minutos. Este es el tiempo de máquina. El costo de operación del operario es 10.000 pesos por hora y el costo de máquina es 15.000 pesos por hora. Y cada máquina sirve para elaborar el mismo producto. Para resolver este ejercicio calculamos primero el n asterisco, que es el número ideal de máquinas, que minimiza los costos. O sea, n asterisco es mp más tm sobre mp más mm. Esto nos da 3.86 máquinas. En este orden de ideas tenemos dos opciones. Podemos escoger 3 máquinas o 4 máquinas. Para determinar cuál es el número ideal de máquinas, debemos para cada uno de esos valores n igual a 3 o n igual a 4, calcular el costo de operación y seleccionar el número de máquinas que minimice el costo total de operación. Si n es igual a 3, n es menor o igual que n asterisco, entonces el costo de operación en pesos por unidad se calcula como la fórmula que tenemos acá. Estoy señalando para n menor o igual que n asterisco. Tenemos todos los datos para calcular el costo por unidad y esto nos da 1.756.54 pesos por unidad. Cuando n es igual a 4, la fórmula que hay que utilizar para calcular el costo por unidad es esta que estoy señalando y esto nos da entonces un valor de 1.738.33 pesos por unidad. Entonces, eso significa que el número óptimo de máquinas que debemos seleccionar para la línea es n igual a 4. Resulta entonces más económica usar 4 máquinas. Este corresponde a una situación en la cual el trabajador es el factor limitante o recurso crítico. Es decir, que hay tiempos ociosos en las máquinas.
o la interferencia de las máquinas son mayores que 0. En esta situación, la tasa de producción es igual a 1 sobre MP más MM. Esto significa que la tasa de producción o throughput es de 40.27 unidades por hora. Ejercicio 2. Identificar en qué situación entre su asignación de máquinas o sobreasignación de máquinas están los siguientes sistemas hombre-máquina. Caso 1, máquina parada igual, máquina de marcha igual 1 minuto, tiempo automático de máquina igual 4 minutos, número de máquinas igual 2. Segundo caso, máquina parada igual, máquina de marcha igual 1 minuto, tiempo automático de máquina igual 4 minutos, número de máquinas igual 3. En cada una de estas situaciones, el tiempo de máquina parada, máquina de marcha y tiempo automático de máquinas es igual. En este orden de ideas, n asterisco, o sea, el número de máquinas ideales se puede calcular y es igual a 2.5. Si n es igual a 2, tenemos entonces que n por mp más mm sobre mp más tm es menor o igual que 1. Eso significa que en esta situación estamos en el caso de subasignación, en el cual el tiempo de ciclo básico es máquina parada más tiempo automático de máquina, la interferencia de máquina es igual a 0 y los operarios esperan porque ellos no son el recurso crítico. Podemos entonces calcular que el tiempo de ciclo de la batería o tiempo de ciclo básico es 1 más 4 igual 5 y la duración de la parada del operario es igual a 1. Ahora, si n es igual a 3, es fácil comprobar que n por mp más mm sobre mp más tm es mayor que 1. Esto quiere decir que tenemos una situación de sobreasignación de máquinas en la cual los operarios son el recurso crítico y por tanto su duración de parada es 0. También las máquinas no son el recurso crítico y tienen interferencia de máquina o tiempo de espera. Podemos entonces calcular que el tiempo de ciclo de la batería es de 6 y los tiempos de espera o interferencia de máquinas son todos iguales a 1. En próximos videos vamos a realizar otros ejercicios más avanzados de servicio sincronizado.